Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper contenta de tenerlos por aquí una vez más. La energía que ustedes transmiten es increíble y me motiva a seguir creando contenido que les guste e interese. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado en boca de todos, un tema que ha generado muchísima expectación y, por qué no decirlo, también cierta preocupación. Me refiero por supuesto a Serkan y Özge, esa pareja que nos ha robado el corazón a muchos y que ahora parece estar atravesando un momento delicado. Durante las últimas semanas, hemos sido testigos de un silencio inusual por parte de ambos. Un silencio que, como indica el título del vídeo, ha generado una gran inquietud entre sus fans. Después de su reaparición, las dudas no han hecho más que aumentar. ¿Qué está pasando realmente entre ellos? ¿Están bien? ¿Se trata de una simple crisis pasajera o algo más profundo? La verdad es que la incertidumbre se ha apoderado de la comunidad de fans, y es comprensible, ya que hemos seguido de cerca su historia de amor. En este vídeo vamos a analizar la situación desde diferentes perspectivas, revisaremos la información disponible, exploraremos las posibles causas de este silencio y, sobre todo, intentaremos descifrar las señales que nos han dado en su reciente reaparición. Porque, seamos sinceros, a veces las palabras no lo son todo, y los gestos, las miradas, incluso el silencio, pueden decir mucho más de lo que imaginamos. Vamos a ponernos en modo detectives y analizar cada detalle, cada indicio que nos permita entender mejor lo que está sucediendo. Pero antes de empezar, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, los invito a suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis vídeos. Subo contenido regularmente sobre temas de actualidad, relaciones, entretenimiento y mucho más. Y si ya son parte de esta comunidad, muchísimas gracias por su apoyo constante. Significa muchísimo para mí. Cada comentario, cada like, cada suscripción es un impulso para seguir creando contenido que les guste. Ahora sí, vamos al grano. La historia de Serkan y Özge ha sido, para muchos, un cuento de hadas moderno. Desde sus inicios, su relación ha estado marcada por momentos de alegría, complicidad y mucho amor. Nos han compartido pedacitos de su vida, tanto en redes sociales como en entrevistas, mostrándose como una pareja sólida y feliz. Desde sus viajes juntos hasta sus muestras de cariño en público, todo parecía indicar que estaban viviendo un romance de ensueño. Sin embargo, como en toda historia, también han enfrentado desafíos y obstáculos. Recordemos aquel rumor de infidelidad que surgió hace unos meses, que aunque fue desmentido, dejó una sombra de duda en algunos. En las últimas semanas, la ausencia de publicaciones conjuntas, la falta de interacción en redes sociales y, sobre todo, el silencio que han mantenido sobre su relación, han encendido las alarmas entre sus seguidores. Muchos se preguntan qué ha podido ocurrir para que una pareja tan unida de repente se muestre tan distante. Los foros de fans están llenos de especulaciones, desde problemas laborales hasta diferencias irreconciliables. La verdad es que la falta de información oficial ha dado pie a todo tipo de teorías. La reaparición de ambos, aunque bienvenida, no ha disipado las dudas. Más bien, las ha intensificado. Han aparecido en eventos públicos pero por separado. Los paparazzi han captado imágenes de ambos, pero siempre manteniendo una distancia prudente. Han compartido mensajes en redes sociales, pero sin hacer referencia directa a su relación. Han publicado fotos de sus proyectos individuales, pero han evitado cualquier mención a su pareja. Y lo más preocupante, se han mostrado visiblemente serios y distantes. Sus sonrisas parecen forzadas, sus miradas esquivas. ¿Qué podemos inferir de todo esto? En primer lugar, es importante recordar que todas las parejas atraviesan momentos difíciles. La vida no es un camino de rosas y las relaciones requieren trabajo, compromiso y mucha comunicación. Es posible que Serkan y Özge estén pasando por una crisis, una etapa de desacuerdo o un momento de estrés que les impide mostrarse como siempre. Tal vez están lidiando con problemas personales que prefieren mantener en privado. En segundo lugar, es fundamental respetar su privacidad. Aunque sean figuras públicas, tienen derecho a mantener su vida personal al margen de los focos. Forzar una explicación o presionarles para que hablen solo podría empeorar la situación. Es importante darles espacio y tiempo para que resuelvan sus problemas a su manera. Bombardearlos con preguntas o invadir su intimidad solo contribuirá a aumentar la presión sobre ellos. Ahora bien, analicemos algunas de las posibles causas de este silencio.
Una de las hipótesis más comunes es la presión mediática. Ser una pareja famosa implica estar constantemente bajo el escrutinio público, y esto puede ser muy agotador. Los comentarios, las críticas y las especulaciones pueden afectar negativamente la relación, generando estrés y ansiedad. Cada movimiento que hacen es analizado con lupa, cada palabra que dicen es interpretada de 1000 maneras diferentes. Otra posible causa podría ser la incompatibilidad de agendas. Tanto Serkan como Özge son personas muy ocupadas, con proyectos profesionales que les demandan mucho tiempo y energía. Es posible que la falta de tiempo juntos haya afectado su relación, generando distanciamiento y falta de comunicación. Los viajes constantes, las largas jornadas de trabajo y la falta de tiempo para compartir pueden erosionar cualquier relación, por sólida que parezca. También es importante considerar la posibilidad de que estén pasando por un momento de cambio personal. Todos evolucionamos con el tiempo y nuestras necesidades y prioridades pueden cambiar. Es posible que Serkan y Özge estén en una etapa de transición en sus vidas, lo que podría estar afectando su relación. Tal vez están replanteándose sus objetivos, sus valores o su futuro juntos. Pero no todo está perdido. A pesar de la preocupación y la incertidumbre, hay motivos para la esperanza. La reaparición de Serkan y Özge, aunque distante, demuestra que siguen activos y presentes en la vida pública. El hecho de que no hayan confirmado ni negado los rumores sobre su crisis podría indicar que están trabajando en resolver sus problemas de manera discreta y privada. Su silencio podría ser una estrategia para proteger su intimidad y evitar que la situación se agrave. Además, es importante recordar que el amor puede superar cualquier obstáculo. Si Serkan y Özge se quieren y están dispuestos a luchar por su relación, tienen muchas posibilidades de superar esta crisis y salir fortalecidos. El amor verdadero implica compromiso, paciencia y voluntad de superar los momentos difíciles. Ahora hablemos de las señales que hemos visto en su reaparición. Como mencioné antes, ambos se han mostrado serios y distantes. Sin embargo, también hemos notado algunos gestos sutiles que podrían indicar que todavía hay amor entre ellos. Pequeños detalles que podrían ser interpretados como un rayo de esperanza. Por ejemplo, en un evento reciente, Serkan fue visto mirando a Özge de reojo en varias ocasiones. Aunque no hubo contacto visual directo, la mirada de Serkan parecía llena de afecto y preocupación. Una mirada que decía más que 1000 palabras. Özge, por su parte, compartió un mensaje en redes sociales sobre la importancia de la comunicación en las relaciones, lo que podría interpretarse como una indirecta a la situación que está viviendo con Serkan. Un mensaje encriptado que solo ellos dos podrían entender completamente. Estas pequeñas señales, aunque ambiguas, nos dan una luz de esperanza. Nos indican que a pesar de la crisis, todavía hay sentimientos y una voluntad de solucionar las cosas. Son como pequeños destellos en la oscuridad, que nos hacen creer que aún hay posibilidades de reconciliación. Pero ¿qué podemos hacer nosotros como fans? Lo más importante es respetar su privacidad y evitar alimentar los rumores y las especulaciones. En lugar de presionarles para que hablen, debemos enviarles mensajes de apoyo y ánimo, haciéndoles saber que estamos ahí para ellos, pase lo que pase. Ofrecerles nuestro apoyo incondicional, sin juzgar ni criticar. También es importante recordar que su relación es asunto suyo, y que no tenemos derecho a juzgar sus decisiones. Debemos confiar en que tomarán las mejores decisiones para su felicidad, y apoyarles en lo que decidan. Aceptar que no somos dueños de su vida y que solo ellos saben lo que es mejor para ellos. En definitiva, la situación de Serkan y Özge es un claro ejemplo de que las relaciones no son perfectas y que todas las parejas atraviesan momentos difíciles. Lo importante es aprender a comunicarse, a respetarse y a luchar por el amor. Aprender a superar los obstáculos juntos y a fortalecer el vínculo que los une. Ahora, hagamos un pequeño resumen de lo que hemos hablado hoy. Hemos analizado la preocupación que ha generado el silencio de Serkan y Özge, exploramos las posibles causas de su crisis, revisamos las señales que nos han dado en su reaparición y reflexionamos sobre el papel que debemos jugar como fans. Hemos intentado comprender la situación desde diferentes ángulos y ofrecer una visión lo más objetiva posible. Espero que este vídeo les haya resultado interesante y útil. Me encantaría saber su opinión sobre este tema. ¿Qué creen que está pasando realmente entre Serkan y Özge? ¿Creen que superarán esta crisis? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y responderles.
Quiero saber qué piensan ustedes, cuáles son sus teorías y qué consejos les darían a Serkan y Ozge. Y antes de despedirme, quiero agradecerles de todo corazón por ver este vídeo hasta el final. Su apoyo significa muchísimo para mí. Si les ha gustado, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis vídeos. Cada like, cada comentario y cada suscripción es un regalo para mí. Recuerden que subo contenido regularmente sobre temas de actualidad, relaciones, entretenimiento y mucho más. Así que si les interesa alguno de estos temas, no duden en activar la campanita de notificaciones para estar al tanto de todas mis novedades. Una vez más, muchísimas gracias por su apoyo. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. No olviden dejar sus comentarios con sus opiniones sobre lo que está sucediendo con Serkan y Ozge. ¿Creen que volverán a estar juntos? ¿Qué les aconsejarían? Los leo. Denle like al vídeo si les gustó y compartan para que más personas se unan a esta conversación. Y no olviden suscribirse. Gracias por estar aquí. Y recuerden, lo más importante es enviarles buenas vibras y desearles lo mejor, sea cual sea su decisión final. El amor y el respeto siempre deben prevalecer. Hasta la próxima.